Continuamos con La Noche. Gran parte de la censura en América Latina es provocada por la violencia que tiene como principal actor al crimen organizado. Precisamente este sábado el mundo conmemora el Día Internacional contra la Impunidad, una fecha que recuerda a los latinoamericanos la gran cantidad de asesinatos cometidos contra periodistas que siguen sin ser resueltos en nuestra región, donde se encuentran 3 de los 10 países más peligrosos del mundo para ejercer este oficio. La lluvia caerá. En América Latina, 9 de cada 10 crímenes contra la libertad de prensa permanecen en la impunidad. Así fue revelado en este reporte anual de la Alianza de IFEX en América Latina, una red en defensa de la libertad de expresión que manifestó su preocupación por los escasos avances en las investigaciones de estos delitos. La Alianza de IFEX ALC hace un llamado a las autoridades de los países de la región para que impulsen las investigaciones judiciales y garanticen que se llevarán a cabo de manera exhaustiva y diligente, de acuerdo a las obligaciones internacionales que han adquirido ante los organismos de derechos humanos. De otro lado, y con ocasión del Día Internacional contra la Impunidad, el Instituto Internacional de Prensa publicó una lista con los países más mortíferos para la prensa, en los que aparecen 3 latinoamericanos. México ocupa el 4º puesto de los países más peligrosos con 64 asesinatos registrados en la última década. Brasil aparece en el 7º lugar con 32 muertes y Colombia en el 9º escalón con 30. El esclarecimiento de estos asesinatos. Las cifras no son nada alentadoras y los casos de asesinatos contra periodistas continúan presentándose. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, en los primeros 10 meses de este año se han registrado 16 asesinatos, 4 en México, 3 en Brasil, 2 en Colombia, 2 en Guatemala, 2 en Haití, 1 en Ecuador, 1 en Honduras y 1 más en Paraguay. Así las cosas, México sigue presentando una situación preocupante en donde la creciente violencia entre carteles de la droga amenaza el ejercicio periodístico en ese país. Está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de enero de 2010 a julio de 2013 se han presentado 297 agresiones, de las cuales 22 son homicidios, 12 son desapariciones y 35 son atentados a medios de comunicación. Solo el 5% de esos delitos han logrado una sentencia condenatoria ejecutariada. La grave situación solo genera autocensura. En 2006, Jaime Orozco, reportero del diario El Mañana de la población de Nuevo Laredo, al norte de México, fue víctima de un tiroteo contra la sede del rotativo que lo dejó inmóvil de la cintura para abajo. Yo no recuerdo más que el momento en que caí. Yo no recuerdo que recibí los impactos, no recuerdo la granada, o sea, recuerdo más el estruendo. El atentado le dejó a Jaime Orozco una absurda enseñanza que, por desgracia, muchos periodistas latinoamericanos deben aplicar para su supervivencia en medio del fuego cruzado. No publiques nada sobre violencia, sobre levantones, sobre ejecuciones, sobre balaceras, en fin. Desde la ciudad de Medellín, en Colombia, también nos acompaña a esta hora Daniel Valencia. Es periodista del Salvador, del influyente portal Faro.net y hace parte de un equipo llamado Sala Negra. Es un proyecto periodístico que está dedicado a la cobertura en profundidad de la violencia en Centroamérica. Crónicas y reportajes sobre el crimen organizado, el sistema penitenciario y las pandillas. Bienvenido al programa La Noche, señor Valencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contento de estar acá y saludos a toda esa audiencia en América Latina y el Caribe. Estábamos hablando de las condiciones para ejercer el periodismo en la región y que lo hacen mucho más difícil en este tiempo, pues Centroamérica se ha convertido en ese callejón por donde pasa toda la droga, el narcotráfico, que quiere llegar hacia los Estados Unidos, incluso hacia Europa, lo cual hace que en estos países existan factores de violencia, trata de personas, secuestros también, la inmigración ilegal, una cantidad de factores que hacen que la cobertura periodística sea una cobertura de riesgo. Y quiero preguntarle justamente eso, ¿cómo se ejerce este oficio en su país y en los países que están alrededor? Bueno, mira, geográficamente la tierra puso a Centroamérica como en el cordón umbilical del norte y del sur, ¿no? Y curiosamente, entre el norte y el sur sucede un intercambio comercial ilícito, que es el narcotráfico, que ha encontrado en Centroamérica hoy día, sobre todo en los últimos 3 años, una gran bodega y un gran corredor que nutre el consumo en Estados Unidos,
de las bases de producción que están en el sur de América, ¿no? Cómo cubrir la violencia y cómo enfrentarse a ese riesgo, creo que desde el periodismo parte de un compromiso ético, ¿no? Sabemos que vamos a enfrentarnos a dramas muy complicados en donde mucha gente, miles de personas están siendo victimizadas, no solo por el crimen organizado, sino que por nuestros gobiernos muy débiles, corruptos y coludidos, por el fenómeno que tenemos en la región, que es el de las pandillas, que nace a la base de unas regiones muy pobres que alguna vez tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y que regresaron esos jóvenes transformados en pandillas que luego se nutrieron, evolucionaron y se convirtieron en bandas muy criminales, que ahora están muy estrechamente relacionadas con el narcotráfico y bueno, configuran todo un círculo en el que, bueno, quedan miles de víctimas. Sin duda que es un riesgo hacer periodismo, pero bueno, parte de un compromiso ético y sobre todo parte de esta realidad. Como gremio, los periodistas, sin duda que nos solidarizamos con aquellos que han caído lastimosamente y con aquellos que están en riesgo, pero visibilizamos porque somos gremio, ¿no? Pero al menos somos ese brote que explica que no es cuestión de que maten periodistas, no es cuestión de que cada día caen miles de centroamericanos, caen miles de mexicanos, caen miles de colombianos asolados por esta violencia, ¿no? Ahora, ¿se pudiera reportar en un panorama de violencia el hecho de que hayan personas muertas, de que hayan atentados, de que ocurran hechos de violencia? Pero en particular su unidad, una unidad de investigación que busca ir al fondo de los hechos, que busca revelar lo que a simple vista no conoce la gente. ¿No es usted también víctima de amenazas, de posible autocensura con el trabajo que viene adelantando? Nosotros en El Faro somos una especie de isla, digamos, porque es un periódico independiente que no tiene ataduras de ningún tipo con grupos empresariales o comerciales económicos. Tenemos muy pocos recursos y vivimos del apoyo que nos dan cooperaciones internacionales que creen en que un periodismo honesto e independiente que le apuesta a la profundidad de sus investigaciones para explicar fenómenos es importante para la ciudadanía y para las sociedades, ¿no? Entonces, creamos a La Negra para intentar explicar esta violencia en Centroamérica, que es muy grave, que coloca a Honduras actualmente como el país más violento del mundo por su tasa de homicidios, seguido de Guatemala y El Salvador, porque queríamos explicar una sola cosa, ¿no? Y es por qué nos matamos tanto los centroamericanos y qué hay detrás de todo esto. Bueno, en el camino hemos encontrado el narcotráfico, hemos encontrado, como ya dije, autoridades coludidas, policías corruptas, tenemos el fenómeno de las pandillas, y nuestra intención es, bueno, uno, explicar el fenómeno, que se transforme esto en un debate público y que la denuncia en favor y el megáfono para las víctimas y por las víctimas tenga un eco que toque esas sillas ministeriales y de los gobiernos para que hagan algo y actúen. No puede ser que sigamos con esta tendencia y que no ocurra nada. En el trayecto hemos recibido amenazas, y curiosamente las amenazas más fuertes, o al menos las que tenemos registradas, mucho tienen que ver más con los aparatos de inteligencia de los estados, sobre todo en específico El Salvador, que es nuestra base sede y de la cual reportamos para Centroamérica, cuando se sintieron tocados en el momento en que descubrimos que el gobierno de El Salvador pactó junto con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha una tregua para reducir los homicidios. De ahí vino un principal asedio, por decirlo de alguna manera, no una amenaza directa, pero sí un asedio a nuestra labor investigativa, a nuestras fuentes, sí, a los contactos. Y nada, pues es seguir adelante, no claudicar, ¿no? También quiero preguntarle a Carlos Fernando Chamorro, ahora como periodista nicaragüense, sobre la realidad en su país, otra nación de Centroamérica que también se ha visto afectada por el tema de la violencia, particularmente y en los trabajos que fueron reflejados en el Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Mucho se contó sobre esta realidad, sobre lo que están padeciendo los periodistas, pero a la hora de hacer un consejo de redacción, de definir un tema que tiene que atacar o cuestionar al gobierno o así sea alguno de los carteles del narcotráfico, ¿cuáles son las políticas que están manejando en Centroamérica? El caso de Nicaragua es un poco diferente que Guatemala, El Salvador y Honduras en cuanto a que la tasa de homicidios en Nicaragua es relativamente más baja. Eso no exime del hecho de que sí hay graves problemas de seguridad y una gran incidencia también de los carteles de la droga.
pero yo diría que el principal problema que afecta al periodismo nicaragüense es el autoritarismo político del gobierno de Ortega, que ha restringido drásticamente los espacios de libertad de expresión en los últimos 6 años. Hago un paréntesis, no solamente el autoritarismo lo practica Ortega, también lo practica el presidente Martinelli de Panamá. El autoritarismo no tiene ideología, son gobiernos que no aceptan estar sometidos al escrutinio de los ciudadanos y de la prensa, y por eso responden de esa manera. En el caso de Nicaragua también es diferente que Venezuela en cuanto a que nosotros no enfrentamos una ley restrictiva, lo que enfrentamos es una política de intimidación estatal y de cooptación económica. Ortega personalmente y su familia se han convertido en empresarios de medios de televisión. Ellos son dueños de 4 canales privados de televisión y junto con un socio mexicano, el empresario Ángel González, dominan 8 canales de televisión, 4 Ortega, 4 González. Solo hay un canal que está fuera del control de ese duopolio. Entonces hay un problema de concentración de la propiedad de medios, hay un problema de sectarismo y de bloqueo a los medios críticos, independientes, en cuanto al acceso a la información pública, pero de todas maneras se hace buen periodismo. A pesar de eso, hay un periodismo que investiga la corrupción, hay un periodismo que está al servicio de las necesidades de los ciudadanos y que está tratando, a pesar de todo, de abrir espacios para el debate público. Señor Boris Muñoz, periodista venezolano, fíjese que el señor Carlos Fernando Chamorro toca un tema muy interesante y es otra forma de censura, una forma silenciosa y quizá audaz, pero también siniestra por parte de los gobiernos autoritarios, y es la compra de canales bajo el pretexto de socializar la comunicación para tener un monopolio mediático. Y esto también ha ocurrido en Venezuela. Si recordamos, el más reciente caso es el caso del canal de televisión Globovisión, un canal muy crítico con el gobierno, pero que tras cambiar de dueño en lo que podría ser un dueño que trataba de generar neutralidad e imparcialidad, pues terminaron sacando algunas voces de la oposición que antes predominaban en este canal. ¿Usted considera que esta es otra forma también de atentar contra la libertad de expresión? Yo creo que es la forma más sofisticada que está adoptando la censura y el control informativo, ¿no? No solo Globovisión, que es un ejemplo dramático que se conoce muy bien porque se ha difundido en todo el mundo. O sea, a raíz de la compra de Globovisión, los programas más controversiales y polémicos como Buenas Noches o Aló Ciudadanos fueron sometidos, fueron sacados de la grilla de programación, primero por presiones directas y desacuerdos con los conductores de esos programas y en el caso específico de Aló Ciudadanos por una serie de presiones sobre el animador de ese programa, Leopoldo Castillo. Ahora, hay otro caso que es más actual y es el de la cadena Capriles, el principal dueño del principal periódico del país, el Últimas Noticias, y de otros periódicos como El Líder de Deportes y El Mundo de Economía y Negocios. Les doy un caso muy específico. La semana pasada, la ministra de Información hizo saber a través de su cuenta de Twitter que el presidente Maduro había declarado la guerra contra los medios corruptos, etcétera, representantes de la burguesía y todos estos calificativos que son muy a la usanza del gobierno chavista. El presidente Maduro criticó abiertamente la forma de la cadena Capriles de titular sus periódicos y en particular referencia a un titular del diario El Mundo de Economía y Negocios que hablaba de la venta de las reservas internacionales de oro de Venezuela. Bueno, acto seguido el nuevo consejo editorial de este medio que ha sido comprado por capitales que son muy afines al chavismo, de la boliburguesía específicamente, sacó al director de este periódico, Omar Lugo, un periodista de trayectoria, periodista serio, que estaba además basando este titular en la propia información provista por el Banco Central de Venezuela. Bueno, ese es el estado en que estamos, ¿no? El presidente simplemente hace un gesto en televisión, lanza una amenaza, un ataque directo contra la prensa y el mismo órgano de prensa, se autocensura, no solo bajando el tono, sino directamente sacando a su director. Bueno, esto augura días muy oscuros para la prensa en Venezuela, y si a esto sumamos lo que ya se mencionó, la creación del CESPA y de otras medidas como
el retiro de Venezuela, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, bueno, vemos que las nubes negras, hay un tiempo nublado y que a mi juicio nos acerca a un estado de excepción y a un gobierno de seguridad nacional. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche y ya continuamos debatiendo, conversando con reconocidos periodistas del continente cómo el crimen organizado y las leyes de regímenes autoritarios que promueven la autocensura y el silenciamiento de la prensa crítica son las principales amenazas que enfrenta el periodismo en nuestro continente. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.